Ya estamos de regreso con ustedes en Salud y Previsión 110. En esta ocasión nos acompaña el doctor Justo Nicasio. Él es el presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas. Vamos a conversar entonces. ¿Cómo está usted? Gracias, buenos días. Muy agradecido de esta gentil oportunidad que nos ofrecen para compartir tan importante espacio televisivo que ya es un ícono en la mañana de la República Dominicana. Gracias, doctor. Doctor, cuando hablamos de sociedades médicas especializadas, sabemos que cada especialidad, usted tiene la asociación médica que engloba todos los profesionales de la salud, entonces usted tiene las sociedades que se dedican más a la parte de lo que tiene que ver con gestión, investigación y algunas políticas que tienen que ver con su especialidad propia. La especialidad de médicos ortopedas, la de ginecología, la de cardiología. Entonces, usted dirige el Consejo Nacional de Especialidades Médicas Especializadas. Hablen un poquito de quiénes la conforman y cómo funciona esto. Sí, fíjese, ahora mismo en la República Dominicana hay 53 sociedades médicas especializadas afiliadas al Colegio Médico Dominicano. Cuando hay 20 o más especialistas en un área, tienen el derecho de solicitar al Colegio Médico ser reconocido como sociedad médica especializada. Esas 53 sociedades médicas especializadas eligen lo que se llama el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas. Este consejo está presidido permanentemente por el tercer vicepresidente del Colegio Médico Dominicano y un secretario general que lo eligen las 53 sociedades médicas especializadas y 3 vocales. Son 5 médicos que conforman el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas. Repito, tercer vicepresidente del Colegio Médico, el secretario general, que ahora mismo es el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, y 3 suplentes que lo conforman: el presidente de la Sociedad Dominicana de Radiología, el presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Clínica y el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Esos 3 médicos, más el de la Sociedad Dominicana de Ginecobstetricia, componen el Consejo. El Consejo es la máxima autoridad de las sociedades médicas especializadas, que se pueden reunir en asamblea, que se pueden reunir en congresos, que se pueden reunir en convivios. ¿Siempre están de acuerdo el Consejo de Sociedades Médicas con el Colegio Médico Dominicano? No necesariamente. Han habido problemas, por ejemplo, en algunas elecciones, en que se supone que para que una sociedad médica especializada realice las elecciones, que deben ser cada 2 años, como también son las elecciones en el Colegio Médico Dominicano, porque están regidos bajo la ley 6803. Hay muchas sociedades, porque fíjate, la ley de colegiación médica se inicia en el 2003, pero las sociedades médicas especializadas existen desde el año 1975, cuando se reconocen 20 sociedades médicas como filiales del Colegio Médico. Pero estas sociedades ya tenían sus estatutos y estaban constituidas bajo la ley de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Entonces, estas sociedades persisten bajo la ley sin fines de lucro de la República Dominicana y a veces tienen problemas porque se supone que las elecciones de cada una de las sociedades sean supervisadas por el Consejo Electoral, la Comisión Electoral Central del Colegio Médico Dominicano, y es la que le da la legalidad. Pero cuando el Consejo Electoral Central del Colegio Médico no ha supervisado algunas elecciones, porque hay algunos médicos especialistas que se han reelecto
y en el colegio médico la reelección está prohibida, según la ley 6803. Entonces ellos van a la 220-05, que es la ley que los rige a ellos, llevan esta situación a la justicia, se pasan los 2 años, cumplen su periodo y se cayó la demanda, se cayó el pleito, porque se queda en el limbo. Pero eso está prohibida la reelección no consecutiva, porque nosotros hemos visto 3 presidentes de colegio médico que se van y vuelven. Correcto, no consecutiva. Sí, okay. Cada 2 años usted puede volver. Waldo ha sido 5 veces presidente del colegio médico. Y Senén, esta es la segunda vez que repite. Pero las sociedades especializadas tienen algún tipo de escaños especiales de decisión dentro del colegio médico, es decir, es como el colegio, la cabeza, y después hay unos organismos consultores que son las sociedades. ¿Qué papel desempeñan en términos de rectoría? Es lo que le quiere decir. Que es como un congreso. Si el colegio, si el consejo decide hacer una huelga, o el colegio médico hace una huelga, y ustedes necesariamente tienen que apoyarlo. No necesariamente. No es obligatorio. Bien, doctor, pero tiene que ir a una discusión, a una asamblea. ¿Por qué? Para que se defina cuál es el motivo de la huelga. Porque puede haber, por ejemplo, hay sociedades que se han declarado unilateralmente en huelga contra las ARS, como son la Sociedad de Urología, la Sociedad de Hematología. Hay sociedades que han echado su pleito aparte. Y eso no es malo. Y eso no es malo, ese es su derecho. Bien, doctor, desde Chile está Horacio Montenegro, productor de este programa y quien coordinó esta entrevista, que le tiene algunas preguntas. Adelante, Horacio. Gracias, Michelle. Buen día, doctor. Buenos días. Yo lo quiero llevar a la situación que hoy día tiene más bien el Colegio Médico, ¿cierto?, representado a través del consejo que usted preside, con la administradora de riesgo de salud en función del acuerdo de ajuste de honorarios que se hizo en septiembre, si es que no me equivoco, y que aparentemente a la fecha, según información que se ha salido pública, la administradora de riesgo de salud no han cumplido con este acuerdo. Cuéntenos cuál es la situación y en qué proceso está este tema de los ajustes de honorarios médicos. Sí, gracias, Horacio. Fíjate, en septiembre nosotros, después de 5 meses de negociaciones en el Ministerio de Trabajo y varias asistencias al Consejo Nacional de Seguridad Social, realizamos una asamblea, después hicimos marcha al Consejo Nacional de Seguridad Social, luego paralizamos en Santiago, después en 3 provincias, y luego paralizamos Mafre, luego paralizamos todas las ARS. Llegamos a un acuerdo de un aumento a los tarifarios de un 20%, a los internamientos de un 30%, y firmamos este acuerdo. Este acuerdo realmente podemos decir que está siendo cumplido en un 90-95%, porque hay algunos puntos que no se están cumpliendo como debieron o como deben cumplirse. Me refiero específicamente a los códigos. Se supone... Doctor, vamos a hacer una pausa con permiso de Montenegro. ¿Cuáles fueron desde su punto de vista, cuáles fueron los principales puntos de este acuerdo que se llegó acá? ¿Fue un tema de tarifa? Hay un tema de aumento de tarifa y otro que tiene que ver con que se acepten los profesionales que no tienen código, o sea, que una ARS decide a quién darle código o no. Ese es otro punto. ¿Y qué otro punto hay ahí para uno poder diferenciar? El otro punto fue la receta. ¿Qué es la receta? Cualquier médico en la República Dominicana que tenga un S4 puede emitir una receta a un paciente X e ir a la farmacia. Si ese paciente X es afiliado a una ARS, se supone que con este acuerdo pertenezca o no a esa ARS, o sea, tenga código o no, la farmacia tiene que aceptar esa receta. Y ese es uno de los puntos que beneficia a la población. Porque ¿qué pasa? El cliente o el paciente o el usuario
Va a la farmacia, le rechazan la cobertura del medicamento o va al laboratorio, que también son indicaciones de laboratorio que hace el médico, y en el acuerdo se contempló que tenga o no tenga usted código con esa ARS, si es una indicación de un médico legalmente constituido en la República Dominicana bajo la ley de C4, que pertenezca al Colegio Médico Dominicano y que pertenezca a una sociedad médica especializada, la farmacia tiene que despacharle. Usted me está diciendo a mí que si, por ejemplo, el otro día a mí me llaman y me dicen, me dijeron que tú vas a tal cardiólogo, sí, vete a donde fulano de tal, pero él no coge seguro. Entonces yo me fui a ese consultorio, me atendió el médico, me hizo la consulta, la pagué de forma privada y me dio una indicación para que comprara un medicamento. Fui a la farmacia pero mi seguro cubre un porcentaje de medicamentos. Si yo hubiera pasado ese seguro con eso y ese médico no está afiliado a esa ARS, no me cubre la medicina. Tiene que cubrírtela. Porque ahora sí. Ahora, antes del acuerdo no. Antes del acuerdo, el farmacéutico llamaba a la ARS, dice, el doctor fulano de tal le está indicando a tal paciente que pertenece a su cartera de afiliados tales medicamentos, y de allá te devolvían, no le cubre porque ese médico no tiene código con nosotros. Doctor, cuando usted habla del código, dice, se está cumpliendo parcialmente, Horacio le pregunta, ¿en qué está el acuerdo? Entonces, se aumentó la tarifa, se está cumpliendo en lo que tiene que ver con la receta, pero cuando usted dice en un 90% porque el código todavía no se está cumpliendo, ¿qué usted entiende que pasa? Que hay médicos con especialidades que quieren pertenecer o que solicitan pertenecer a una ARS y que todavía esa ARS no le ha otorgado la capacidad de que pueda, ese número que le llamamos el código, para que ellos puedan recibir esos seguros en sus consultorios. Es correcto. O sea, esa es una excelente pregunta. En el acuerdo se supone que todo médico que tenga un S4, que tenga su afiliación al Colegio Médico Dominicano o a una sociedad médica especializada, la ARS automáticamente le asigne un código. Pero las ARS, bajo la ley 8701, que es la ley de seguridad social en la República Dominicana, que es una ley hecha para las ARS. Ellos tienen la potestad de negarle... ¿Cómo para la ARS? Si no es para la seguridad social. Sí, pero la ley fue hecha como un saco a la medida. Las ARS tienen el poder, según esa ley, de darte código o no dártelo. ¿Y no es la CISARRIL, no tiene que ver con eso? La CISARRIL, en cierta forma, yo diría, ahora mismo ellos están planteando, haciéndole un llamado a todos los médicos para asignarle un código que se llama el código CUPRE, C-U-P-R-E, que es el código único del prestador. Nosotros, como colegio médico, creemos que el código CUPRE, o código único del prestador, debe ser el número de colegiatura. O sea, mi número de colegiatura es 4518. Con ese código único, que es mi número de colegiatura, ya yo tengo un código único. Pero ¿qué pasa con el código CUPRE? Que ese código te lo da la CISARRIL. Pero si yo no tengo código con la ARS, ese código CUPRE no me sirve para nada. Ustedes quieren validar que sea el mismo código para que ya eso estandarice. Un código universal en base a tu código de colegiatura. Pero ¿y si al final hay un médico que no lo quieren poner en la ARS? ¿O es obligatorio que tenga código? Bueno, debería ser obligatorio. Ese acuerdo que tiene que ver con los prestadores del tema del código, ajá, ¿abarca también a todos los prestadores de servicios de salud o solo a los médicos? Fíjate, o sea, cualquier clínica que solicite a una ARS o centro diagnóstico o laboratorio y le diga, yo quiero coger tu seguro, ¿tiene que dárselo o solamente esta resolución es código a los médicos? Ese es un problema muy interesante y muy importante. Hay clínicas que tienen un código
Y tienen muchos médicos trabajando bajo un código sombrilla, que es el código de la clínica. La ARS... ¿Pero para consulta o para servicio? Para todo. Oh. Tanto para consulta como para procedimientos, para internamientos. Por ejemplo, una clínica X tiene un código, pero yo no tengo código. Yo trabajo para la clínica. Yo facturo a nombre de la clínica. La clínica... Le factura al paciente, a la ARS. A la ARS. Pero ¿qué pasa? Los dueños de clínica se quedan con el 60% o el 50% de mi trabajo y me pagan la contraparte. Entonces ese código sombrilla, nosotros también como colegio médico planteamos en las reuniones que debería de eliminarse, porque si se le da código a todos los médicos que tengan un S4, que pertenezcan al colegio médico o que pertenezcan a la sociedad médica especializada, pueden facturar directamente. Bien, doctor Entonces, Carlos, pero adelante. precisamente el procedimiento, porque aquí hemos hablado antes que ese otorgamiento de código parece como si fuera una necesidad de certificación o recertificación del médico. Ya después de que ha tenido su S4, yo creo que no debe exigírsele más nada. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o en qué se amparan las ARS? ¿Qué hay que presentar, sea clínica o médico, para obtener ese código? El título de médico, el S4, el documento que te da la sociedad médica especializada de que tú pertenezcas a ella. También ellos exigen un seguro de mala práctica. ¿Cómo? Sí, las ARS, para darte un código, tú tienes que tener un seguro de mala práctica, que eso le asegura a ellos que si son demandados, porque ellos pueden ser codemandados. O sea, yo estoy trabajando para una ARS, cuando me demandan, doctor, en los tribunales. Pero hay un tema que, y es cierto, cuando usted dice el sistema se hizo para las ARS, y yo le digo, pero doctor, también hay que entender, yo le vivo explicando aquí a la gente, dice, señores, cuando usted saque su seguro médico, pida la relación de prestadores de servicios que tienen código o que están afiliados a ese seguro, librito, para que usted no vaya donde un prestador o donde un médico que no coja ese seguro y después no se esté quejando de que el médico no cogía el paciente, porque usted sabía al final quiénes son los que cubre. Con esto de la ley, y a veces uno decía, bueno, pero hay que entender en algunas cosas a la ARS, en Puerto Plata o en Santiago, si ellos tienen 10 cardiólogos en cada clínica y entran 15 más, entonces eso... ¿qué es lo que ha funcionado hasta ahora? No, nosotros en tal clínica cogemos tal cosa, en tal ciudad tenemos tal clínica, en tal ciudad tenemos tal ortopeda, y hace que ellos puedan tener un abanico de opciones, pero sin la generalidad de los médicos. Cuando usted habla de... ¿no había también un tema de tarifas y de que había un grupo de médicos que decían, no, yo no voy a estar en la ARS porque a mí no me conviene que me den 500 pesos la consulta? El médico tiene derecho a no tomarlo, a no trabajar con la ARS que no quiera trabajar, porque no es una obligación. Ahora, la ley 87... Ahora la ARS sí tiene la obligación ahora de incluirla, o es el colegio, o quién fue que se obligó ahora a incluirla en el acuerdo. O sea, en el acuerdo, si usted cumple, si usted trabaja en una clínica que le presta servicio a esa ARS, si usted tiene un consultorio en esa clínica, hay que darle código. La ARS tiene que darte tu código. Bien, doctor. Eso para evitar el código sombrío. Lo que tiene que ver, nosotros no, y es la última pregunta de mi parte, lo que tiene que ver con la tarifa. Usted parece ser que ya se llegó a un acuerdo de aumento de tarifa. Explíquele a la gente lo que es, cuánto recibía un especialista por una consulta, o qué porcentaje fue que se le aumentó ahora, pero también lo que a la gente, al tercero, le interesa saber, al paciente, por no llamarle cliente, usuario, que es el tema del copago. Por ejemplo, en los que tenemos un seguro contributivo, sabemos que cuando vamos a buscar un servicio, en muchos casos nos cubre un porcentaje.
o un 80%, o un 70%, o un 100%, y en otros casos tú tienes que pagar un copago. Tú vas donde el doctor fulano de tal, que es médico cardiólogo, te dice a ti, deme su seguro. Si usted tiene este seguro. La diferencia o el copago son 2,000 pesos, son 1,000 pesos, son 1,500 pesos. Porque si la consulta es privada son 4,000 sin seguro. El médico, aparte de que ahora le subieron esos 500, 600 pesos que le daban, ¿a cuánto se lo subieron? ¿En qué porcentaje? Y si le autorizaron el libre copago, o sea, de jugar con la diferencia. Fíjate, este acuerdo no incluye consultas. ¿Y entonces qué incluye? Procedimientos médicos, una cesárea, una vesícula. O sea que ustedes le siguen dando los mismos 500 pesos por consulta. Exactamente, porque en el 2019, cuando se le hizo el paro a Humano, se llegó a un acuerdo de llevar la consulta de 300 a 500 pesos. Eso significa para el sistema de seguridad social, porque existe lo que se llama la frecuencia de las actividades médicas. La consulta es lo más frecuente, es lo diario. Cuando te aumentan un 200 pesos, o sea, un 40% a las consultas, en el 2019, eso no se tocó ahora. Ahora se tocaron 1,250 procedimientos médicos. Pero entonces hay especialistas, doctor, que no reciben nada, porque el especialista que, por ejemplo, que digo, un pediatra tal vez, o no sé, alguna especialidad que no reciba, que solo dé consulta. Un psicólogo, me imagino, que no da, que solo es consulta, entonces no recibió ningún incremento. Los psicólogos son licenciados. Bueno, no pertenecen un psiquiatra. Un psiquiatra no recibió, que no hace procedimiento. Porque no hace procedimiento, no está incluido. Porque entonces, lo que ese se fuñó. Oye, no. Ay, Dios Mira, mío. lo que se incluyó aquí fueron los procedimientos contemplados en el Plan Básico de Salud. O sea, los procedimientos que según el sistema de seguridad social están incluidos en el Plan Básico de Salud. De esos 1,800 y pico de procedimientos que existen, se incluyeron unos 1,270 procedimientos que son los que se le va a aplicar el 20%. Pero esos son los procedimientos más frecuentes, son los procedimientos que están incluidos en los afiliados a la ARS, que pagan menos, porque las ARS tienen un plan premium, un plan prestige, un plan corporativo. Max, Platinum, Larimar. Pero ahí que están los grandes beneficios de las ARS, porque ahí el paciente tiene que pagar más por el derecho a pertenecer a esa ARS. Pero el Plan Básico de Salud tiene una cartera de servicio definida y limitada. Bien, Horacio. Doctor, yo quisiera contextualizar un poco el escenario el que ha desarrollado todo el sistema durante muchos años, donde yo he dicho en varias ocasiones de que existe una suerte del triángulo de la trampa. Por un lado, las ARS por muchos años han hecho todo lo posible por no aumentar las tarifas, desde las consultas y todos los demás servicios médicos. Y si uno la compara con los ingresos latinoamericanos, están bastante por debajo de un promedio. Por otro lado, y niegan muchas veces servicios a sus afiliados. Por ejemplo, el caso de las recetas médicas que usted comentaba recién. Por otro lado, el paciente o el usuario entra en el juego de la trampa cuando le presta su carnet a una persona que no está afiliada a la ARS y la usa a nombre de él, se llama suplantación. Y por otro lado, lo que reclaman las ARS del grupo de los facultativos, ¿cierto? Todos los médicos y los centros médicos, es la sobrefacturación. Frente a ese esquema, la sobrefacturación, yo me imagino, es una reacción de los médicos frente a este congelamiento prácticamente permanente de las tarifas
de los servicios médicos. Por lo tanto, uno ve que aquí hay un engranaje que no se puede mejorar. ¿Cuál es el aporte que usted entiende debería ser el equipo médico que lo representa el colegio médico para darle garantías, por ejemplo, lo que reclaman las ARS, de no sobrefacturar y que eso eventualmente pueda permitir que las ARS flexibilicen, mejoren las tarifas y permita, por ejemplo, que todos los médicos tengan código contratado con ellos? Fíjate, aquí hay una ley de salud, que es la ley 8701. Esa ley contempla en su artículo 187, párrafo B, que anualmente se le haga un aumento a los tarifarios. Pero teníamos 18 años que no se aumentaban los tarifarios. Entonces, esta lucha llevó a un aumento mínimo de un 20%. La suplantación es un fraude. El médico que acepte ver un paciente con el carnet o la tarjeta de identificación de un familiar o de un amigo está cometiendo fraude. Entonces, están algunas preguntas, algunos datos que deben hacérsele a los usuarios cuando van a una consulta o cuando van a ser sometidos a un procedimiento médico. Yo no creo que haya un gran número aquí en la República Dominicana de médicos que se presten a esta actividad. No digo que no lo haya, creo que sí, que es posible, pero no creo que el problema del aumento de los tarifarios en la República Dominicana sea la sobrefacturación. ¿Qué ocurre con la ley 8701? Ocurre que en ese artículo 187, párrafo B, se decidió que anualmente se haga una revisión para un aumento porcentual de los tarifarios, pero en la ley no se contempló de dónde salían o de dónde debían salir esos fondos, lo que provocó que las ARS en 18 años no aumentaran los tarifarios. Pero por otro lado, para esta lucha y para conseguir ese 20%, las ARS son las grandes beneficiarias. Yo diría que las ARS se beneficiaron de nuestra lucha más que los médicos. El aumento de un 20% en los tarifarios significa un aumento del pago de 2.200 millones de pesos al año para las ARS. Pero las ARS van a recibir por la cápita, que es la contraparte que aporta el gobierno, 4.200.000 afiliados, 52 pesos por cada uno de estos afiliados, que significan 5.200 millones de pesos al año. O sea, las ARS en la República Dominicana tienen beneficios por donde quiera que tú lo veas. Ellos van a erogar 2.200 millones, pero se van a meter en el bolsillo 5.200 millones. ¿Qué significa eso? Que 4, 5, 6, 10 ARS van a recibir 5.200 millones de pesos de beneficio, mientras que 38.000 médicos que representan los médicos de la República Dominicana van a recibir 2.200 millones que se lo tienen que dividir en esos 38.000 médicos. O sea, ¿quiénes son los grandes beneficiados? Las 10 o 15 ARS que se van a repartir 5.200 millones por la contraparte. Yo les decía en las negociaciones, fíjate, las ARS gritan de que ellos pierden, de que ellos tienen que financiar, pero les decía, ¿por qué aquí había un seguro que se llamaba Pali? Pali le vende a Mafre. Mafre está en 39 países del mundo. ¿Ustedes creen que Mafre, para comprar a Pali, no hizo un estudio de mercado y un estudio de beneficio? ¿O Pali son tan bobos que se van a meter a invertir en la República Dominicana para perder y para financiar? No, las ARS son el gran negocio de la salud. Inclusive nosotros creemos que las ARS no tienen el motivo de existir, no deben existir. Las ARS deben ser abolidas. El sistema de seguridad social, que ahora mismo en el Senado de la República Dominicana se está revisando la ley 8701, pero no van, oye, no esperamos
que ocurran los cambios que deben ocurrir. Las ARS Doctor, van a seguir siendo los grandes Doctor, pero usted está dando beneficiarios. declaraciones muy fuertes. Usted dice entonces que el sistema tiene que administrarlo el Estado a través de SENASA y que las administradoras de riesgo de salud privada deben desaparecer del mercado. Sí, nosotros creemos eso, porque nosotros creemos que SENASA debería ser la única ARS, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un sistema de salud que tiene... Y usted se imagina con todo ese problema ahora del COVID, por ejemplo, que ahora todas las ARS han perdido muchísimo dinero. No perdieron nada, las ARS... No, pero en los últimos 90 días yo he visto reportes de 300, de 800... Entra en la página de sincerización del Estado y te darás cuenta que si las ARS perdieran, no estuvieran en este país. Si las ARS perdieran, no fueran los grandes beneficiarios del sistema de seguridad social. El Estado Dominicano tiene la responsabilidad de garantizarle la salud según la Constitución de la República Dominicana. ¿Qué tan eficiente entiende usted que es el Estado para poder garantizar lo que usted está pidiendo con toda la historia de corrupción que se ha visto últimamente? No estoy hablando de este gobierno en específico, pero en la historia del manejo de los distintos gobiernos por los distintos partidos políticos. ¿Cómo usted entiende que un Estado puede garantizar ser mucho más eficiente en la administración de salud para la población? Yo no diría que tiene que ser más eficiente, puede ser igual, pero tiene que tener, o sea, las ARS son un negocio de la salud, y eso está en contra de lo que dice la Constitución de la República Dominicana, que cada ciudadano tiene que tener derecho a la salud. Doctor, y cuando un médico hace salud y vive de eso, ¿no es un negocio? Como médico. Es un trabajo. Ah, un trabajo. Es un trabajo, porque eso es su profesión. Usted estudia durante 27, 30 años, como usted estudia como abogado, usted trabaja para defender a su cliente. El médico tiene que cobrar. El médico para vivir tiene que ir al supermercado, tiene que echar gasolina, tiene que pagarle el colegio a sus hijos, Mira, aquí en la República Dominicana, el médico tiene que morir de viejo trabajando. Aquí tú llegas a la vejez y no puedes retirarte. ¿Por qué? El Estado le paga una suma irrisoria al médico por su trabajo. 60,000 pesos, que significan unos $1,000. Si tú lo comparas con lo que ganan los médicos en Latinoamérica, está por debajo de todos los países de Latinoamérica, que es de $2,500 a $3,000 que le pagan a los médicos que trabajan en el Estado. Lo que le pagan las ARS a los médicos por los procedimientos, ¿qué significa? Las ARS, aún en pandemia, se ganaron más de 20,000 millones de pesos en el 2020. Y eso está ahí. Doctor. Y esos 20,000 millones de pesos debieron ir a la seguridad social, no a los bolsillos de los empresarios, que son los dueños de las ARS. Los banqueros, porque todas las ARS que están en este país pertenecen a un banco. Mafre tiene el BHD, Universal tiene el Banco Popular. ¿Quiénes son los que se benefician del trabajo de los médicos? Los banqueros. Mire, nosotros somos empleados subpagados. Y esas pérdidas que decían la ARS que tenían durante la pandemia por estar cubriendo las pruebas y todo eso. Ese es un grito que ellos tienen. Eso se dejó de hablar. Es un grito que ellos tienen. Señores, si las ARS perdieran, cerraran, salieran del mercado, si no fuera un negocio que es para beneficio de su bolsillo, ¿ustedes creen que existieran las ARS? No. ¿Ustedes creen que las 4 grandes ARS, inclusive yo tengo que decir por aquí, que SENASA se comporta como una ARS privada con relación a los códigos? Ellos tienen controlados los códigos sin razón de ser y tienen controlado las tarifas. Y no puede ser que Pero eso lo controla CISARRIL, doctor. La CISARRIL... Yo creo que a usted le falta un pedacito con lo de los beneficios, que yo le voy a pasar la pérdida a la ARS. Es verdad que habían ganado mucho al principio, porque acumularon, nada más trataron COVID, pero después que la gente comenzó a tratarse todo, han perdido mucho dinero. En la ley 8701 hay un parrafito, hay un acápite que dice
que las ARS tienen que tener un seguro para cubrir este tipo de situaciones que se presenten, como en esta pandemia, y ese seguro le paga a ellos esas erogaciones que se produjeron en este problema. O sea, la ley 8701 está amarrada. ¿Habla de un seguro o de una reserva técnica? De una reserva técnica. Porque... Una reserva técnica que tienen las ARS y que la ley 8701 lo contempla. Las ARS por ningún lado pierden. No pierden. Doctor, escuchando sus argumentos, que yo coincido con usted, ¿cierto?, en lo poco que paga el Estado a los médicos y en lo poco que pagan las ARS por los servicios médicos, eso no hay discusión, yo coincido plenamente con usted. Por un lado, si ese argumento usted viene a ratificar que el Estado no es el mejor administrador de recursos, y yo dudo que está todo monopolizado el sistema de salud en el Estado, los médicos vayan a mejorar su situación. ¿No es mejor que haya una reforma profunda al sistema que permita equilibrar la situación en vez de hacer desaparecer las ARS? No, yo estoy de acuerdo que tiene que haber una reforma del sistema de salud en la República Dominicana. Si aquí hubieran hospitales públicos de alta resolución y que resolvieran el problema de la salud, desaparecían muchas clínicas privadas y desaparecerían muchos problemas en la salud dominicana. ¿Por qué el paciente va a una clínica privada? Porque los hospitales, el sistema de salud pública en la República Dominicana, que ya había explotado antes de la pandemia, ahora con la pandemia se le vio el refajo, como dicen. Bien. Porque es peor lo que pasó. Bien, muchas gracias al doctor Justo Nicasio. Gracias. Gracias por estar con nosotros, al presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas.